En 2026, se dice que se acerca un evento monumental e inquietante, uno tan profundo que incluso dejaría desconcertados a los líderes más poderosos del mundo. Lo que hace que esta advertencia sea aún más perturbadora es su origen, no provino de científicos, gobiernos o agencias de inteligencia, sino de una mujer ciega llamada Baba Vanga. Antes de su fallecimiento, dejó una profecía sellada específicamente para el año 2026. Durante décadas, esta profecía permaneció oculta, susurrada y temida en silencio. Ahora ha sido revelada, y su contenido hace más que impactar, nos obliga a cuestionar lo que realmente nos espera. Eruditos y creyentes de todo el mundo están reexaminando sus visiones, ya que un mensaje destaca por encima de todos los demás: el año 2026 será diferente a todo lo que hayamos presenciado, y podría cambiarlo todo. Muchos describen el próximo año como terrible, reflejando la previsión de Baba Vanga. Habiendo perdido la vista en la infancia durante una violenta tormenta, se esperaba que su vida se desvaneciera en la oscuridad. En cambio, tras su ceguera, comenzó a percibir acontecimientos que aún estaban por llegar. Extraños buscaban su consejo, y ella ofrecía respuestas que alteraban vidas, prediciendo muertes, accidentes, conflictos políticos y desastres globales con una precisión asombrosa, a menudo incluyendo fechas, lugares y nombres exactos. Ella no buscaba fama ni publicaba libros, pero figuras influyentes, incluidos políticos, líderes militares y científicos, buscaban su sabiduría en secreto. Para algunos, ella era la Nostradamus de los Balcanes, una mensajera cuyas advertencias trascendían este mundo. Sin embargo, entre sus muchas visiones, un año siempre parecía destacar: 2026. A diferencia de sus otras profecías, esta estaba envuelta en silencio. Los que estaban cerca de ella recordaban que ella repetía una frase críptica en sus últimos años: en 2026, el silencio se romperá. El significado seguía siendo esquivo, y esta visión en particular no se compartió públicamente. En cambio, fue meticulosamente documentada, conservada y sellada dentro de un archivo privado por personas que creían que el mundo aún no estaba listo para recibirla. Investigadores que estudian su vida sugieren que ella veía 2026 como un punto de inflexión crucial, no solo en los asuntos mundiales sino en el núcleo espiritual mismo de la humanidad. Representaba una frontera entre el mundo como era y lo que se convertiría. No predijo un fin, sino un nuevo ciclo doloroso pero transformador, similar a una tormenta que devasta pero también purifica. Algunos creen que ella predijo el colapso de sistemas modernos esenciales, mientras que otros imaginan un cambio en la conciencia humana provocado por un evento inesperado. Su decisión de no hablar abiertamente al respecto, sostienen sus seguidores, fue un acto de respeto por la gravedad de su visión. Ahora que la profecía sellada ha sido desvelada, la percepción de 2026 hectáreas ha cambiado. No todas las visiones de Baba Vanga estaban destinadas al consumo público, algunas fueron cuidadosamente registradas y escondidas con instrucciones estrictas: no abrir hasta que el mundo esté listo. Quienes salvaguardaron el mensaje creían que una divulgación prematura podría fracturar sociedades, no por superstición, sino porque tocaba los miedos más profundos de la humanidad. El documento, supuestamente escrito a mano y gentilmente traducido, se mantuvo seguro en Europa del Este, conocido solo por unos pocos selectos. Su secretismo se extendía más allá de la política, abarcando también asuntos de fe. Este documento secreto no enumeraba países, líderes o fechas específicas. En cambio, Baba Vanga se comunicó a través de imágenes simbólicas, similares a la poesía, pero imbuida de un significado que resuena de manera inquietante con nuestro mundo actual. Describió un planeta llevado al límite, amenazas enigmáticas que desconcertaban la comprensión y un tiempo en el que la humanidad enfrentaría su control menguante sobre el futuro. Acompañando sus palabras había dibujos simples, casi infantiles: un árbol en llamas, un reloj roto congelado en el tiempo y un círculo de figuras sin rostro. Ninguno fue explicado explícitamente. Historiadores espirituales e investigadores ahora analizan meticulosamente cada símbolo, creyendo que cada línea y forma fue elegida deliberadamente. Aunque la traducción completa sigue sin revelarse, quienes la han vislumbrado atestiguan su impacto innegable. El mensaje no se limita a ninguna nación, religión o grupo, está destinado a tocar cada alma. Esta profecía no predice el fin del mundo, sino una profunda transformación global que comienza sutilmente en 2026 y crece como una ola imparable. Baba Vanga representó este cambio no como un evento singular, sino como una reacción en cadena, donde un colapso conduce a otro,
como fichas de dominó cayendo en secuencia. Predijo que desafiaría nuestras formas de vivir, pensar y relacionarnos. Sistemas aparentemente robustos, políticos, económicos, ambientales e incluso espirituales, comenzarían a tambalearse. Estructuras que alguna vez se consideraron inquebrantables aparecerían de repente frágiles, y líderes que proyectaban confianza se encontrarían inciertos y luchando por responder. Dentro de la profecía, una línea resuena con muchos hoy: los cimientos de los fuertes temblarán, y la voz de los olvidados se alzará. Muchos interpretan esto como un presagio de creciente malestar, movimientos y protestas que no provienen de la guerra, sino de la decepción y la pérdida de fe en quienes antes se confiaba. Simultáneamente, advirtió que la respuesta de la naturaleza se volvería cada vez más incontrolable por el hombre, afirmando: los vientos hablarán más alto que los ejércitos, y las aguas subirán donde antes caminaban los pies. Esta imaginería sugiere tormentas sin precedentes, inundaciones que engullen lugares familiares y sequías que resecan tierras fértiles. Sin embargo, el aspecto más inquietante de su profecía no se refería a fuerzas externas, sino al corazón humano. Advirtió que la verdadera prueba provendría de adentro, dividiendo familias no por conflictos sino por creencias. Los individuos se enfrentarían a una elección entre la comodidad y la verdad, entre permanecer ajenos o abrir los ojos. Los pilares del mundo moderno, riqueza, estatus, poder, tecnología, se verían tan profundamente sacudidos que las personas se verían obligadas a reevaluar sus lealtades más profundas. Respecto a un nuevo líder mundial, la visión de Baba Vanga para 2026 representó a Estados Unidos al borde del malestar y la parálisis, con su unidad probada como nunca antes. Describió escenas de caos en la capital estadounidense, con manifestantes inundando las calles y el ejército llamado a restaurar el orden, mientras el propio gobierno lidiaba con profundas crisis de autoridad y legitimidad. Esto presagió no una mera discordia política, sino una crisis constitucional fundamental que desafiaría los cimientos mismos del gobierno y la sociedad estadounidense. Indicó que esta agitación estallaría repentinamente, desencadenada por un evento inesperado a principios de año, desatando una cascada de caos en todo el país. Si bien Baba Vanga no especificó la naturaleza exacta de este evento, las interpretaciones sugieren que podría variar desde un ataque terrorista o un ataque cibernético masivo que interrumpiera los sistemas financieros hasta un desastre natural que abrumara las capacidades de respuesta gubernamental. Independientemente de la causa, fue clara en que sus consecuencias serían de gran alcance, dejando a la nación atrapada en fuerzas de división y desesperación. Al examinar las realidades de hoy, un escenario así parece escalofriantemente plausible. Las crecientes tensiones sociales, la vulnerabilidad de la infraestructura digital, la extrema polarización política y la erosión de la confianza en el liderazgo crean un entorno volátil, propicio para la crisis que Baba Vanga predijo. Entre las profecías para 2026, una frase resonó persistentemente en la mente de las personas: del silencio, surgirá una voz. Desconocida para los reyes, pero conocida para los quebrantados. Inicialmente percibida como poética o misteriosa, esta frase sirve como una pista crucial para quienes han estudiado las palabras de Baba Vanga, sugiriendo la aparición de un líder mundial totalmente inesperado de un origen imprevisto. Baba Vanga caracterizó a este individuo no por su estatus o posición, sino por su profunda resiliencia forjada a través de la pérdida y las dificultades, alguien que había navegado el dolor y aprendido de él. Escribió: el que come con los pobres un día hablará por encima de los poderosos, implicando a un líder no de la política o el ejército, sino de una vida arraigada en el servicio, la fe o el sufrimiento compartido. La profecía indicó que esta figura no sería bienvenida de inmediato. El mundo, advirtió Baba Vanga, lo cuestionaría, atacaría y no creería en él inicialmente. La sabiduría, señaló, a menudo se pasa por alto cuando se presenta con humildad. Solo a medida que las tensiones globales escalaran, la gente comenzaría a escuchar, no por la fuerza o la propaganda, sino por la verdad innegable en sus palabras. Quizás lo más notable es que insinuó que este líder no buscaría poder, control o títulos, pero millones lo seguirían. Baba Vanga se refirió a él como el pastor, un símbolo de guía y protección gentiles. La visión de Baba Vanga se extendió más allá de la división y el conflicto a un momento de inquietante quietud que denominó el Gran Silencio. No fue una paz nacida de la calma, sino una pausa después de la agitación cuando el mundo parecía contener la respiración. Ella predijo el colapso de las redes de comunicación, el cese de las transmisiones y la oscuridad temporal de los gobiernos, dejando a las personas desorientadas. Este profundo silencio, explicó,
obligaría a la humanidad a desapegarse del ruido digital y sintonizar con el instinto, la intuición y quizás un llamado superior. Algunos interpretan esto como un apagón cibernético masivo literal que inhabilita las comunicaciones y economías globales. Otros lo ven como un silencio simbólico o espiritual, una pausa universal diseñada para fomentar la introspección y la reevaluación de prioridades. Baba Vanga advirtió que este silencio actuaría como un filtro, separando a los que entran en pánico de los que se preparan, a los que buscan rescate externo de los que encuentran guía interior. Sus palabras fueron crudas: aquellos que están ciegos a la voz interior deambularán con miedo. Tras un examen más detenido de la profecía sellada, los investigadores descubrieron que las advertencias de Baba Vanga se extendían más allá de la política a un peligro más sutil que ella llamó la sombra silenciosa. Según su visión, esta representaba la verdadera amenaza de 2026 porque llegaría sin anuncio, ruido o resistencia, infiltrándose sutilmente en la vida diaria a través de nuestras elecciones, hábitos, consumo de medios y los valores que gradualmente renunciábamos. La describió como algo que no derribaría puertas, sino que se filtraría por las grietas sin ser detectado. Los eruditos de profecía creen que no se refería a un enemigo físico, sino a la tecnología, la inteligencia artificial, el control digital y la manipulación de la información. Otros proponen una advertencia más profunda sobre un cambio en la conciencia humana, donde la verdad se difumina, las mentiras se normalizan y la capacidad de discernir la realidad se erosiona. Ella predijo un tiempo en que las pantallas serían más confiables que los corazones, los sistemas más que la fe, y la libertad se cambiaría por la conveniencia. Si bien la vida podría parecer más fácil y avanzada, un elemento interior esencial comenzaría a desvanecerse, dejando a las personas sintiéndose vacías y desconectadas, incluso en medio de una perfección externa. Este, indicó, es el peligro de la sombra silenciosa: se siente normal, moderno, como progreso, pero silenciosamente erosiona el espíritu, fractura las relaciones, reemplaza la fe con la duda y fomenta un mundo de aislamiento. La designación de Baba Vanga de 2026 como un punto de inflexión dibujó una ruptura profunda y lenta que impregnaría todos los aspectos de la vida. Describió una fractura tan profunda que se manifestaría no solo como discusiones intensificadas o elecciones reñidas, sino como instituciones y lealtades que se separaban, y comunidades antes unificadas que descubrían visiones divergentes para su futuro. Esto, advirtió, no fue una interrupción temporal sino una reconfiguración del panorama político y social, que ella denominó la Gran Fractura. Un elemento clave de esta fractura, advirtió, sería la erosión de la autoridad federal, con regiones y estados afirmando una mayor autonomía en desafío a un gobierno en el que ya no confiaban. Baba Vanga también vinculó este desmoronamiento político a un severo shock económico, prediciendo un colapso que desestabilizaría los mercados globales y alteraría la vida diaria. Imaginó un debilitamiento del dólar, el colapso de los canales comerciales y la disminución de la influencia global estadounidense a medida que las viejas alianzas se desgastaban y emergían nuevos bloques de poder. En la práctica, esto se traduce en posibles fallos en las cadenas de suministro, erosión de ahorros y poder adquisitivo, y realineamientos en las asociaciones internacionales a medida que las naciones buscan nuevos socios de seguridad y comercio. El resultado no sería solo tensión financiera, sino una cascada de factores estresantes sociales que exacerbarían las divisiones internas. También habló de tormentas intensificadas, terremotos en lugares inesperados y un fenómeno aterrador que llamó fuego del cielo. Estas imágenes sugieren un mundo donde las perturbaciones climáticas y geológicas añaden una dimensión física a un orden social ya desestabilizado, tensando la infraestructura, abrumando las respuestas de emergencia y causando potencialmente desplazamientos y más tensiones. A medida que la gente profundizaba en la profecía sellada, se dio cuenta de que el mensaje de Baba Vanga se extendía más allá del miedo y la catástrofe. En su núcleo yacía un recordatorio simple pero poderoso: la verdadera fortaleza en 2026 no provendría de los gobiernos, la ciencia o el control humano, sino del espíritu. Enfatizó repetidamente que a medida que el mundo comenzara a temblar, la fe se convertiría en el único ancla inamovible. No se trataba de una fe de meras palabras o de observancia ocasional, sino de una fe viva y personal que crecía en el corazón, se mantenía firme en la crisis y continuaba confiando incluso en medio de la incertidumbre. Baba Vanga advirtió que muchos buscarían seguridad en otro lugar, confiando en la riqueza, la política, los líderes, los sistemas y las promesas de seguridad. Sin embargo, predijo que estas protecciones eventualmente se desmoronarían, dejando a quienes dependían de ellas sintiéndose perdidos. Habló de falsos salvadores, soluciones que ofrecían consuelo pero que finalmente alejaban el alma de la verdad.
Para ella, la fe no era ruidosa ni dramática, sino tranquila, encontrada en la oración, la quietud y la confianza. Ella predijo un futuro en el que incluso los creyentes podrían sentirse sacudidos, en el que las instituciones religiosas establecidas podrían parecer vacías, y la fe misma podría ser descartada como anticuada. Sin embargo, dentro de ese mismo mundo, un grupo pequeño y humilde permanecería firme, viviendo con bondad, coraje y claridad, guiando a otros de regreso a la esperanza. En su opinión, el peligro definitivo de 2026 no era el caos externo, sino la tentación de dejar que nuestros corazones se enfriaran, dejar de amar, de cuidar o de creer en la importancia de la verdad. Creía que la fuerza espiritual actúa como un escudo, no impidiendo la tormenta, sino permitiéndonos soportarla, recordándonos que no estamos solos. También habló de las consecuencias no como un castigo divino, sino como el resultado natural de ignorar las señales. Aquellos que continuaran viviendo como si nada estuviera mal, persiguiendo distracciones y placeres fugaces, podrían un día darse cuenta de que habían perdido más que comodidad, habían perdido la dirección, la paz y se habían convertido en lo que ella llamó dormidos, ojos abiertos pero incapaces de ver realmente. Algunos interpretan esto como un colapso emocional, ansiedad, vacío o desesperación, mientras que otros ven dificultades económicas, pérdida de libertad o crisis global. Independientemente de la interpretación, Baba Vanga reiteró una verdad: el corazón que no está preparado será el primero en romperse. A pesar de la gravedad de sus advertencias, el mensaje de Baba Vanga no concluyó con desesperación. Incluso dentro de sus visiones más oscuras, vio esperanza, no para todos, sino para aquellos que permanecieron arraigados en la fe, la humildad y el amor. Describió a personas que resurgían de las dificultades, reconstruyendo no solo sus vidas sino sus valores, sus comunidades y sus familias, aprendiendo lo que realmente importa. Habló de una generación de restauradores, individuos que sobrevivieron no solo por la fuerza, sino por la honestidad, la gentileza y la luz interior. Ayudarían a guiar a otros de regreso al significado, a una existencia más simple y auténtica. Finalmente, presentó un símbolo, un círculo extraño dividido por una línea, con 3 puntos en un lado y una cruz en el otro. Nadie la había visto dibujar algo similar. Los eruditos creen que significa un mundo dividido, con la humanidad a la deriva en una dirección y la fe en otra. Otros lo interpretan como un llamado a reconectar el cuerpo, la mente y el alma a través de algo superior. Cualquiera que sea su significado, todos coinciden en que no fue dibujado por accidente. Aún más misteriosa fue una oración incompleta acerca del final de la profecía, cuando el cielo refleje lo de abajo y el tiempo pierda su ritmo. Esto se sintió como un acertijo, una clave que solo se revelaría en el momento apropiado. Ya sea simbólico o físico, su significado solo podría aclararse a medida que se desarrollaran los acontecimientos. Sin embargo, a través de cada advertencia y símbolo, Baba Vanga regresó a un mensaje central: esto no es entretenimiento, es un llamado a despertar, a nutrir el alma, proteger a la familia y permanecer arraigado en la verdad antes de que el ruido del mundo te arrastre. Se dirigió no a presidentes o científicos, sino a gente común, padres, trabajadores, estudiantes, cualquiera que sienta un cambio en el mundo. Sus palabras sirven como un amable recordatorio: mantente firme, sé amable, mantente fiel, no pierdas lo que más importa. Porque en un mundo donde todo puede ser sacudido, la fe, el amor y la verdad son las únicas constantes que perduran. El mensaje de Baba Vanga para el mundo fue más que una simple predicción, fue una solemne advertencia. Ella predijo que la humanidad alcanzaría una coyuntura crítica donde las decisiones económicas, ambientales y tecnológicas convergerían para desatar una tormenta sin precedentes en la experiencia humana. Observando el mundo de hoy, es difícil negar el desarrollo de muchas de sus profecías. Económicamente, el sistema global parece cada vez más frágil. La deuda nacional de EU ha alcanzado niveles alarmantes, y la inflación continúa disminuyendo el valor de los ahorros de millones de familias. Las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados de larga data son tensas, mientras China y Rusia solidifican sus intereses estratégicos. En todo el Medio Oriente, las naciones están explorando activamente alternativas al dólar, afirmando su independencia financiera, y la alianza BRICS está desarrollando sistemas de divisas alternativos, desafiando directamente el orden económico occidental. Cada indicador que Baba Vanga destacó, desde la inestabilidad financiera hasta el cambio de dinámicas de poder, ahora es visible en el escenario global, señalando una potencial transformación dramática del sistema económico del que hemos dependido durante décadas.
Sin embargo, sus profecías se extendieron más allá de la economía a una advertencia sobre la naturaleza misma revelándose. Sus visiones para 2026 incluyeron tormentas masivas, terremotos inesperados y lo que ella llamó fuego del cielo, no como desastres aleatorios, sino como señales de que la humanidad había perdido el equilibrio con el mundo natural. Hoy, presenciando huracanes que rompen récords, incendios forestales que devastan regiones enteras y vórtices polares que arrojan aire helado muy al sur, es difícil no ver un reflejo de sus palabras. Independientemente de la postura sobre el cambio climático, la pura intensidad y frecuencia de los desastres naturales son innegables, como si la Tierra misma estuviera emitiendo una advertencia más fuerte sobre los límites de nuestras acciones. Su previsión también abarcó amenazas creadas por el hombre, particularmente la inteligencia artificial. Baba Vanga habló de máquinas pensantes capaces de tomar decisiones que afectaban a millones, prediciendo que en 2026, la humanidad enfrentaría su primera crisis real nacida de estos sistemas inteligentes, dándose cuenta de que habían creado algo más allá de su control total. Sus palabras resuenan inquietantemente con los desarrollos actuales, ya que los sistemas de IA ahora escriben código complejo, generan medios realistas, administran modelos financieros e influyen en la opinión pública. Lo que alguna vez pareció ciencia ficción es ahora parte de la vida diaria, trayendo consigo incertidumbres sobre el empleo, la privacidad, la ética y la propia definición de humanidad. La advertencia de Baba Vanga se siente menos como una profecía antigua y más como un espejo que refleja nuestra creciente inquietud por el alcance omnipresente de la tecnología. Sus predicciones también pintaron un panorama más amplio de agitación global. Predijo que Europa entraría en un periodo de profunda inestabilidad, marcado por fracturas dentro de la Unión Europea, disturbios políticos en las principales naciones y un nacionalismo creciente que amenazaría décadas de unidad. Las actuales dificultades económicas, el malestar social y las crisis de liderazgo en países como Francia y Alemania hacen eco precisamente de sus descripciones. Las grietas en el cimiento de Europa se están volviendo evidentes, y cualquier colapso significativo allí inevitablemente afectaría la economía, las alianzas y la política exterior de Estados Unidos. En Asia, las palabras de Baba Vanga señalaron un cambio importante en las dinámicas de poder, prediciendo que China tomaría acciones audaces y asertivas que obligarían a Estados Unidos a tomar decisiones difíciles. Imaginó a Japón rearmándose en respuesta a amenazas regionales y a India emergiendo como un actor global decisivo. Estos desarrollos se están desplegando ante nosotros, intensificando la rivalidad estratégica en el Indo-Pacífico y reescribiendo el equilibrio de poder que definió el siglo XX, desafiando el dominio alguna vez incuestionable de Estados Unidos en un mundo cada vez más multipolar. El Medio Oriente, en su visión, fue un punto álgido de peligro aún mayor. Describió 2026 como un año de escalada de conflictos, donde las tensiones religiosas alcanzarían su punto álgido y la amenaza de armas nucleares se convertiría en una realidad tangible en lugar de un temor lejano. Mencionó que múltiples naciones y fuerzas proxy se verían envueltas en guerras con el potencial de descontrolarse hacia algo mucho más grande. Mirando al presente, los conflictos en curso que involucran a Israel, Irán, Yemen y Siria parecen alinearse casi perfectamente con sus palabras, colocando a la región en una encrucijada donde un solo error podría encender una reacción en cadena con consecuencias globales. Sin embargo, a pesar de la gravedad de sus advertencias, Baba Vanga no concluyó su mensaje con desesperación. Creía que después de la tormenta, la humanidad emergería renovada, con el dolor dando a luz a la transformación. Ella predijo un mundo remodelado, uno que habría aprendido de sus errores y se habría reconstruido sobre valores de justicia, empatía y equilibrio. La crisis de 2026, a sus ojos, no fue el fin de la civilización, sino el doloroso nacimiento de una nueva era, una en la que la tecnología sirva a la humanidad, las naciones cooperen y las personas redescubran su conexión entre sí y con la Tierra. Sus palabras sirven como un recordatorio de que, si bien la profecía puede advertir sobre la oscuridad, también señala la luz. La pregunta para nosotros ahora no es si estos eventos ocurrirán, sino si estamos dispuestos a escuchar, aprender y adaptarnos antes de que sea demasiado tarde. Advirtió sobre un avance tecnológico que alteraría fundamentalmente nuestra percepción de la realidad, pero este poder conllevaría un peligro sin precedentes. Baba Vanga predijo un avance significativo en la computación cuántica, inaugurando una revolución tecnológica que transformaría sectores desde las finanzas y la atención médica hasta la ciberseguridad. La rápida evolución de la tecnología está remodelando la civilización de maneras tanto emocionantes como aterradoras, formas que apenas comenzamos a comprender. La tecnología parece lista para transformar a los seres humanos en algo nuevo, alterado,
biónico, computarizado, robótico, sobrehumano. Internet, como una telaraña, ha envuelto casi todos los aspectos de la civilización, y el teléfono inteligente, el reloj inteligente y el hogar inteligente están evolucionando hacia un mundo inteligente. Algunos observadores centrados en la inteligencia artificial se concentran únicamente en las posibles crisis del futuro. Sin embargo, como señaló Derrida con el término griego antiguo, parmakon, cualquier desarrollo puede ser tanto un veneno como una cura, incluso el agua en exceso puede ser venenosa. Las crisis asociadas con el avance tecnológico son inherentes al concepto de desarrollo en sí mismo. Si bien imaginar millones de posibilidades negativas que surgen de la IA es concebible, y probablemente preciso en algunos casos, el optimismo y el pesimismo son en última instancia cuestiones de temperamento. La naturaleza subjetiva de la situación permite tanto crisis como oportunidades. Bueno y malo son juicios de valor humanos, lo que hace difícil declarar definitivamente que el mundo futuro sea intrínsecamente peor debido al progreso tecnológico. Incluso si nos convertimos en cyborgs, la pregunta sigue siendo, ¿según qué criterios es eso inherentemente malo? En última instancia, el futuro se desarrollará orgánicamente, ni inherentemente bueno ni malo, a medida que la historia se construye momento a momento. Lo que existe hoy es muy probable que persista mañana. En una nota más positiva, Baba Vanga profetizó avances significativos en la telepatía humana a través de medios científicos, permitiendo la comunicación basada en el pensamiento. Esta innovación podría revolucionar las relaciones interpersonales. También previó el crecimiento exitoso de órganos humanos en laboratorios, allanando el camino para mejoras médicas revolucionarias. Además, Vanga predijo el descubrimiento de una fuente de energía enigmática, ilimitada y limpia que podría revolucionar la generación de energía global. Con el auge de la tecnología, se cree que Baba Vanga predijo que para fines de 2026, los bebés humanos podrían nacer en laboratorios, con su color de piel y carácter predeterminados, lo que implicaría un control completo sobre el proceso de nacimiento. Con respecto a la tecnología reproductiva, Vanga señaló que los avances como la fertilización in vitro ya permiten la concepción. Sin embargo, la perspectiva de la reproducción humana completamente artificial plantea profundas cuestiones éticas sobre la moralidad de crear vida en un laboratorio, el impacto potencial en la dinámica poblacional y las consecuencias imprevistas. La reproducción completamente artificial podría afectar significativamente a la sociedad, reduciendo potencialmente la diversidad genética y aumentando la dependencia de la tecnología, al tiempo que plantea dilemas éticos sustanciales con respecto a la creación y propiedad de la vida, y el papel de la regulación social. Si bien persisten desafíos técnicos y éticos significativos, los avances como el cultivo de embriones humanos in vitro sugieren que la reproducción humana completamente artificial está dentro del ámbito de la posibilidad. De manera similar, los desarrollos en partes del cuerpo artificiales y prótesis, incluidas las extremidades controladas por el cerebro y los órganos artificiales funcionales, indican que la creación de cuerpos y órganos completamente artificiales, aunque distante, no está fuera del alcance de la tecnología futura. Mucho antes de que la inteligencia artificial se volviera común, Baba Vanga advirtió supuestamente sobre un tiempo en que las máquinas poseerían inteligencia similar a la humana pero carecerían de alma. Sus visiones representaron dispositivos inteligentes sofisticados que se parecían inquietantemente a los teléfonos inteligentes actuales, asistentes digitales y redes globales impulsadas por IA. Habló de voces incorpóreas guiando acciones y pantallas parlantes, reconociendo su potencial tanto milagroso como peligroso. Más alarmantemente, predijo una nueva era de moneda digital, una que no solo cambiaría el comercio, sino que también influiría en el control nacional. Su predicción de una moneda de luz sin metal que gobierna desde las sombras es ampliamente interpretada como una referencia a las criptomonedas y al impulso hacia la banca digital centralizada. Lo más inquietante es que Baba Vanga emitió advertencias sombrías sobre la intersección de la IA y la ingeniería genética, hablando de un tiempo en que los humanos jugarían a ser creadores, fusionando carne y código, lo que llevaría al despertar de algo más. Sus palabras apuntaron hacia un futuro donde la tecnología no solo ayudaría a la humanidad sino que la remodelaría fundamentalmente, amenazando la esencia misma de la identidad humana. Las interpretaciones recién descubiertas sugieren que incluso señaló finales de julio de 2025 como un punto de inflexión crítico, un momento en que la convergencia de IA, vigilancia de datos y bioingeniería alcanzaría una masa crítica, un punto de no retorno. Luego declaró escalofriantemente, prepárense. El momento casi ha llegado. La tormenta se acerca. Para finales de julio,
el cielo se oscurecerá y el mundo temblará. Si esto se refería metafóricamente o a un evento global literal ligado al colapso o rebelión tecnológica sigue siendo incierto. Algunos expertos creen que su línea de tiempo se alinea con esfuerzos globales significativos para implementar sistemas de IA totalmente autónomos en los sectores militar, financiero y médico. Consideremos esto: una mujer ciega de un pequeño pueblo búlgaro, fallecida hace casi 3 décadas, puede haber descrito con precisión los eventos que se desarrollan hoy en Estados Unidos. Su nombre era Baba Vanga, a menudo llamada la Nostradamus de los Balcanes. Nacida en 1911, perdió la vista a los 12 años durante una violenta tormenta de polvo que casi le cuesta la vida. Al surgir de la tormenta, ciega, adquirió la capacidad de percibir eventos futuros. Sus supuestas visiones sobre Estados Unidos, sus líderes, conflictos internos y el año 2026 se alinean con una precisión inquietante con las realidades actuales. Cuando la gente habla de Baba Vanga, el misterio que la rodea a menudo ocupa un lugar central. Sin embargo, el verdadero peso de sus palabras reside en su historial demostrable. Mucho antes de los momentos más impactantes de la historia moderna, ella describió supuestamente eventos que luego darían forma al mundo. Habló de pájaros de hierro atacando Estados Unidos, una imagen escalofriante que muchos asocian con los ataques del 11 de septiembre. Ella predijo el devastador tsunami de 2004, el surgimiento de grupos extremistas como ISIS y la elección del primer presidente afroamericano de Estados Unidos, Barack Obama. Estas no fueron declaraciones vagas hechas en retrospectiva, fueron visiones específicas que solo cobraron claridad a medida que los eventos se desarrollaban. En consecuencia, cuando habló del futuro de Estados Unidos, particularmente de cara a 2026, sus palabras merecen seria consideración. Según quienes documentaron sus profecías, Baba Vanga advirtió que Estados Unidos finalmente se desgarraría desde adentro. Imaginó una nación tan profundamente fracturada que el hermano se volvería contra el hermano, la confianza colapsaría y la unidad parecería inalcanzable. En el corazón de esta agitación interna, habló de una figura poderosa asociada con la riqueza y los imponentes símbolos del oro, alguien que sacudiría profundamente los cimientos de la democracia misma. Caracterizó esto no como una crisis temporal, sino como un punto de inflexión, identificando específicamente 2026 como el momento en que todo cambiaría irrevocablemente. Lo que hace que esta profecía sea particularmente inquietante es su sorprendente alineación con el ascenso de Donald Trump. Baba Vanga describió a un líder que emergía no de la política tradicional, sino del mundo del comercio, la riqueza y el poder. Afirmó que esta figura alcanzaría el cargo más alto a pesar de la incredulidad generalizada, incluso cuando expertos, analistas y el público insistían en que era imposible. En 2016, ocurrió precisamente eso. Todas las principales encuestas, comentaristas políticos y casi todos los expertos predijeron la derrota de Trump, pero ganó. Para muchos que estudian las palabras de Baba Vanga, esto no fue una coincidencia, sino una confirmación de una visión que ella había tenido décadas antes. Sin embargo, también dejó claro que su victoria no traería estabilidad. En cambio, habló de persecución implacable, batallas legales interminables y esfuerzos continuos para destituir a este líder del poder a través de acusaciones, investigaciones y procedimientos judiciales. Lo vio enfrentando juicio, rodeado de adversarios, atacado desde todos los lados por instituciones decididas a verlo destituido. Sin embargo, simultáneamente, predijo su supervivencia. Independientemente de la creciente presión o de los obstáculos colocados en su camino, afirmó que él perduraría. Al examinar la historia reciente, es difícil ignorar cuán estrechamente se alinea esta narrativa con la realidad. Los impeachment, las investigaciones, los cargos criminales, las demandas civiles y la guerra legal implacable se han desarrollado públicamente. Independientemente de la postura política, la escala y la intensidad de estas acciones no tienen precedentes en la historia moderna de Estados Unidos. Y a pesar de todo, Trump se mantiene firme, conservando su influencia y siendo central en el discurso político, precisamente como sugirió la profecía de Baba Vanga. Aquí es donde su visión se vuelve verdaderamente inquietante. Baba Vanga no sugirió que la historia concluyera con la persecución. Predijo que después de un periodo de exilio y aislamiento, este líder regresaría al poder. Afirmó que resurgiría en 2025, más fuerte que antes, y que su regreso anunciaría cambios radicales, no solo para Estados Unidos sino para el mundo entero. Trump ya ha anunciado su candidatura,
ha navegado todos los desafíos legales y se ha posicionado para las elecciones de 2024, con una posible inauguración en 2025. Al yuxtaponer esto con su línea de tiempo, la alineación es difícil de ignorar. Los intérpretes de sus profecías sugieren varios desencadenantes plausibles para la crisis predicha, cada uno apuntando a una vulnerabilidad diferente. Algunas lecturas apuntan a un violento ataque en suelo estadounidense que encendería la indignación y el miedo generalizados. Otras sugieren un colapso financiero desencadenado por ciberataques que paralizaría los mercados y los servicios bancarios de la noche a la mañana. Aún otras advierten sobre una catástrofe natural tan abrumadora que el gobierno federal sería incapaz de coordinar una respuesta efectiva. El hilo común no es la causa precisa, sino la velocidad y la escala de la cascada resultante, una gran interrupción que abruma los mecanismos de afrontamiento normales y transforma los problemas localizados en una emergencia nacional. Las advertencias de Baba Vanga también se extienden a áreas geográficas específicas. Para la costa oeste, utilizó imágenes de fuego y agua colisionando, un lenguaje que muchos interpretan como un terremoto agravado por la inundación costera, un terremoto que desencadena tsunamis o interactúa con riesgos volcánicos y de inundación para crear desastres simultáneos. Si esta interpretación es correcta, el riesgo se extiende más allá de la sacudida sísmica al impacto compuesto en ciudades y puertos que sirven como centros económicos. La preparación en estas áreas requeriría planificar múltiples fallos simultáneos, incluidos enlaces de transporte dañados, hospitales abrumados y suministros de combustible y alimentos interrumpidos que se extienden tierra adentro desde los centros costeros. Mirando tierra adentro, sus descripciones del Medio Oeste y el Sur enfatizan la aparición de agua en lugares inesperados, ríos que desbordan sus orillas, ciudades de baja altitud inundadas y comunidades que nunca habían experimentado inundaciones a gran escala enfrentando de repente evacuaciones. La ciencia climática advierte sobre el cambio de patrones de precipitación y tormentas más intensas, lo que hace que estas visiones sean más que meras imágenes poéticas. Describen cómo la infraestructura diseñada para un clima diferente puede fallar cuando el clima extremo se convierte en la norma. Cuando los sistemas de drenaje, los diques y los planes de respuesta de emergencia se basan en patrones climáticos históricos, un nuevo nivel de intensidad de tormentas puede crear problemas humanitarios en cascada que se extienden mucho más allá de los vecindarios afectados. Quizás el aspecto más contemporáneo e inmediatamente accionable de su advertencia se refiere a los alimentos y la logística. Baba Vanga no describió la escasez como un fallo en la producción agrícola. En cambio, habló de colapso de sistemas de distribución, redes de transporte desmoronándose y puertos cerrándose. Imaginó un mundo donde existían bienes pero no podían transportarse a donde se necesitaban. Esto se alinea inquietantemente bien con las vulnerabilidades conocidas, cadenas de suministro justo a tiempo altamente optimizadas, puertos y almacenes críticos centralizados, y complejos sistemas de control digital cuya interrupción podría detener el flujo de combustible, alimentos y medicinas. La implicación práctica es clara, incluso si la producción se mantiene estable, las interrupciones en la distribución pueden crear escasez real y largas colas en las tiendas. Esta escasez puede entonces exacerbar las tensiones sociales, especialmente cuando se combina con crisis políticas. La conexión de estos hilos revela el escenario que Baba Vanga bosquejó: crisis política y protestas masivas centradas en la capital, desastres naturales simultáneos en regiones clave, y fallos logísticos que convierten la escasez en una realidad cotidiana. Cuando estos elementos se combinan, el resultado no es un problema lineal que pueda resolverse con una única solución. Se convierte en un fallo interconectado donde un sistema roto amplifica las tensiones en otros, lo que lleva a desplazamientos, autoridad disputada e inestabilidad prolongada. Por eso los planificadores de emergencias utilizan el término desastres compuestos. Los peores resultados rara vez provienen de una sola causa, sino de múltiples fallos que colisionan simultáneamente. Nada de esto pretende sugerir inevitabilidad. Sus imágenes sirven como advertencias sobre posibilidades. Sin embargo, el valor de tomarlos en serio radica en los pasos concretos y prácticos que implican. Fortalecer la capacidad de respuesta local en capitales y ciudades, crear redundancia en la distribución de alimentos y combustible, endurecer la infraestructura digital contra shocks cibernéticos e invertir en defensas resilientes contra inundaciones costeras e interiores son medidas que reducen la probabilidad de que cualquier detonante único se convierta en una crisis existencial. En esencia, ya sea que uno vea las visiones de Baba Vanga como profecía o como una dura hipótesis, la conclusión es la misma: una sociedad resiliente se prepara para fallos interconectados, no solo para problemas aislados.
Según Baba Vanga, el regreso de Trump al poder no ocurriría de forma aislada. Advirtió que actuaría como una chispa en un mundo ya volátil, desencadenando una cascada de eventos globales que empujarían a la humanidad hacia una confrontación más significativa que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial. Habló de crecientes tensiones entre Oriente y Occidente, de conflictos que ya no permanecerían contenidos dentro de las fronteras, y de guerras subsidiarias que escalarían lentamente hacia algo mucho más peligroso. En sus visiones, el final de 2026 destacó como un momento crítico, una coyuntura en la que el mundo se encontraría al borde, obligado a elegir entre la moderación y la catástrofe. Observando el mundo de hoy, es difícil no ver estas tensiones convergiendo simultáneamente. Estados Unidos y China están inmersos en un enfrentamiento cada vez más hostil por Taiwán, con una escalada de posturas militares en ambos lados. La guerra en Ucrania continúa sin una resolución clara, atrayendo a las principales potencias a un conflicto más profundo. Corea del Norte ha reanudado sus programas de armas, probando abiertamente misiles y desafiando la presión internacional, mientras Irán avanza hacia la capacidad nuclear a pesar de las advertencias repetidas. Estas no son crisis aisladas que se desarrollan secuencialmente, son puntos críticos interconectados que se encienden simultáneamente, precisamente el tipo de acumulación de presión global que Baba Vanga advirtió. Lo que hace que sus predicciones para 2026 sean particularmente convincentes es que no solo describió destrucción. Junto con el caos, habló de un gran despertar, un momento en que la gente de todo el mundo comenzaría a ver a través de narrativas largamente aceptadas. Creía que a medida que las instituciones perdieran credibilidad y los viejos sistemas comenzaran a resquebrajarse, los ciudadanos comunes recuperarían sus voces. Según ella, 2026 sería el año en que los movimientos de base ganarían impulso, en que la gente desafiaría las estructuras de poder arraigadas y en que los primeros pasos reales hacia un nuevo paradigma social comenzarían a tomar forma silenciosamente. Las señales de este despertar ya son evidentes de maneras inesperadas. La confianza en los medios de comunicación tradicionales ha alcanzado mínimos históricos, y muchas personas ya no aceptan las narrativas oficiales sin escrutinio. Las plataformas alternativas están desafiando el dominio de las grandes tecnológicas, proporcionando una plataforma para voces previamente marginadas o suprimidas. Simultáneamente, más individuos se están organizando fuera de los sistemas políticos tradicionales, formando comunidades y movimientos descentralizados que desafían las etiquetas convencionales. Ya sea que estos esfuerzos tengan éxito o fracasen, el cambio que describió Baba Vanga está claramente en marcha, impulsado por un creciente deseo de transparencia y autenticidad. Esto nos lleva directamente a una de sus predicciones más sorprendentes sobre la comunicación y la verdad. Baba Vanga declaró que en 2026 ocurriría una gran revelación, exponiendo secretos ocultos durante generaciones y sacudiendo los cimientos del poder tanto gubernamental como corporativo. Habló de informantes, información filtrada y verdades enterradas durante mucho tiempo que finalmente saldrían a la luz. En el mundo actual, con medios descentralizados, comunicación cifrada y plataformas cada vez más resistentes a la censura, la infraestructura para tales revelaciones ya está en su lugar. La información ahora viaja más rápido y más ampliamente que nunca, lo que hace mucho más difícil para las instituciones poderosas controlar la narrativa. Esto nos devuelve a Trump, ya que Baba Vanga fue específica sobre su papel en este proceso en desarrollo. No lo retrató como un héroe o un villano, sino como un catalizador, alguien cuya presencia aceleraría los cambios ya en marcha. Según ella, obligaría a Estados Unidos a enfrentar verdades que había evitado durante mucho tiempo, exponiendo la corrupción en lugares antes considerados intocables. Afirmó que su segundo mandato no estaría marcado por la calma o la unidad, sino por revelaciones tan disruptivas que impactarían tanto a sus partidarios más leales como a sus críticos más acérrimos. En su visión, el papel de Trump no era restaurar el viejo orden, sino desmantelarlo, preparando el escenario para transformaciones que definirían los años posteriores a 2026. Entre las visiones más inquietantes de Baba Vanga se encontraban aquellas centradas específicamente en Trump, particularmente en relación con su salud y seguridad personal durante este periodo. Habló de repetidos intentos contra su vida, de peligros tanto visibles como ocultos, y advirtió que su supervivencia o muerte jugaría un papel decisivo en la determinación de la dirección final de Estados Unidos. Según ella, 2026 sería un año especialmente peligroso para él, un momento en que aquellos que lo veían como una amenaza se volverían cada vez más desesperados, dispuestos a cruzar líneas antes impensables.
Ya sea tomada literal o simbólicamente, esta advertencia sugiere un entorno donde las tensiones alcanzan un punto de ruptura y la moderación se disipa. No se detuvo ahí. Baba Vanga también habló de traición originada desde dentro del propio círculo de Trump. Afirmó que individuos en quienes él confiaba, aquellos cercanos a él, se volverían contra él en momentos críticos. Para 2026, afirmó que Trump se daría cuenta de que sus mayores adversarios no eran necesariamente aquellos que se oponían abiertamente a él en el ala política, sino aquellos que estaban mucho más cerca, operando discretamente detrás de escena. Este concepto de fractura interna refleja el tema más amplio que describió para Estados Unidos, la división no solo entre bandos sino dentro de familias, instituciones y alianzas que alguna vez se consideraron seguras. Estas pruebas personales, según Baba Vanga, se desarrollarían junto con un ajuste de cuentas mucho mayor. Habló de una gran purga, un periodo en el que la corrupción sería expuesta en todo el sistema, trascendiendo el partido o la ideología. En su visión, las revelaciones se extenderían a ambos lados del espectro político, despojando ilusiones largamente mantenidas y dejando a Trump cada vez más aislado, enfrentando solo a un sistema decidido a eliminarlo. Este es un retrato dramático, y naturalmente, invita al escepticismo, lo cual vale la pena abordar honestamente. Baba Vanga nunca registró sus profecías personalmente. Al ser ciega y analfabeta, todas las predicciones atribuidas provienen de visitantes, miembros de la familia e investigadores que documentaron sus palabras a lo largo del tiempo. Los críticos argumentan que esto hace que sus predicciones sean poco confiables, abiertas a la interpretación o incluso a la exageración. Esta es una preocupación válida, pero lo que es difícil de descartar es el momento. Muchas profecías vinculadas a ella fueron documentadas en las décadas de 1970 y 1980, mucho antes de que Donald Trump se convirtiera en una figura política y décadas antes de los eventos que parecen describir. Ya sea vista como profecía o coincidencia, la consistencia de la línea de tiempo continúa generando preguntas. Según varios relatos, Baba Vanga también describió una visión de Estados Unidos en 2026 que resulta particularmente inquietante. Habló de la capital de la nación rodeada de manifestantes, con el caos desbordándose en las calles y el ejército convocado para restaurar el orden. Describió un gobierno que luchaba por funcionar, agobiado por conflictos internos e incertidumbre sobre la autoridad legítima. En sus palabras, esto no era simplemente malestar, sino una crisis constitucional que paralizaría al país y lo dividiría profundamente. Afirmó que esta crisis comenzaría a principios de 2026, desencadenada por un solo evento inesperado que iniciaría una reacción en cadena. La naturaleza precisa de ese evento nunca estuvo del todo clara. Algunos intérpretes creen que ella aludía a un importante ataque terrorista en suelo estadounidense. Otros sugieren un colapso financiero orquestado por un ciberataque a gran escala, capaz de paralizar bancos, infraestructura o sistemas de comunicación. Otros más creen que predijo un desastre natural tan abrumador que superaría la capacidad del gobierno para responder. Baba Vanga no especificó qué escenario se desarrollaría, pero fue firme en un punto: una vez que comenzara, no habría vuelta atrás. 2026, declaró, sería el año en que todo cambiaría. Sus advertencias también se extendieron a regiones específicas del país. Baba Vanga habló de la costa oeste como particularmente vulnerable, describiendo actividad sísmica violenta y una convergencia de fuego y agua. Muchos han interpretado esto como importantes eventos sísmicos, posiblemente terremotos que desencadenan tsunamis o actividad volcánica combinada con inundaciones generalizadas. California ya ha experimentado un aumento de la actividad sísmica, y los científicos advierten desde hace mucho tiempo que la falla de San Andrés está atrasada para una gran ruptura. En ese contexto, sus palabras adquieren una relevancia incómoda. Para el Medio Oeste y los estados del sur, sus visiones se centraron en el clima extremo, tormentas sin precedentes, crecidas de agua en áreas que nunca antes se habían inundado, ciudades abrumadas y millones de personas forzadas a abandonar sus hogares. Los expertos en clima advierten hoy que los patrones climáticos se están volviendo más severos y menos predecibles, mientras que la infraestructura envejecida permanece peligrosamente poco preparada para tales extremos. Lo que Baba Vanga describió hace décadas se parece cada vez más a los riesgos que los expertos discuten abiertamente hoy. Quizás su predicción más perturbadora sobre Estados Unidos en 2026 no tuvo nada que ver con la política o los desastres naturales, sino con la supervivencia básica. Advirtió sobre escasez de alimentos y recursos, no por falta de producción, sino porque los sistemas de distribución fallarían.
Habló de redes de transporte desmoronándose, puertos cerrándose y cadenas de suministro colapsando bajo la presión. Los estadounidenses, dijo, enfrentarían una escasez real, algo que la mayoría nunca había experimentado en sus vidas. En un mundo que depende de sistemas de entrega, justo a tiempo, redes eléctricas frágiles e infraestructura digital vulnerable, este escenario ya no parece descabellado. En cambio, sirve como un crudo recordatorio de lo delgada que es la línea entre la estabilidad y el caos. Según Baba Vanga, 2026 no sería simplemente otro año económicamente desafiante, marcaría un punto de ruptura, un shock financiero como nada que el mundo moderno hubiera encontrado antes. Habló de la pérdida de dominio del dólar, de la fractura de los sistemas comerciales globales y de la disminución de la influencia estadounidense en el escenario mundial a una velocidad que pocos anticiparían. En su visión, países largos considerados aliados cercanos se distanciarían silenciosamente, optando por nuevas asociaciones que sirvieran mejor a sus intereses, remodelando así el equilibrio de poder global. Lo que hace que esta predicción sea particularmente llamativa es su afirmación de que este desmoronamiento comenzaría en serio en 2026, exactamente 2 años después del potencial regreso de Trump al poder, cuando las presiones acumuladas durante décadas ya no podrían contenerse. Observando el panorama actual, es difícil no notar cuán estrechamente se alinean estas advertencias con las realidades presentes. La deuda nacional ha alcanzado máximos históricos, la inflación ha erosionado los ahorros y los salarios, y la confianza en los sistemas económicos de larga data se siente más débil que en generaciones. Las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados tradicionales son más tensas, mientras que, al mismo tiempo, se están formando nuevos bloques de poder. China y Rusia continúan profundizando sus lazos estratégicos y económicos. Las naciones de Medio Oriente están explorando activamente alternativas al dólar, y los países BRICS están sentando las bases metódicamente para sistemas de divisas paralelos. El panorama financiero que Baba Vanga describió hace décadas parece estar tomando forma ante nuestros propios ojos. Sin embargo, dejó claro que la crisis económica no se desarrollaría de forma aislada. Baba Vanga creía que el colapso financiero estaría entrelazado con una serie de shocks naturales y ambientales que afectarían gravemente a Estados Unidos en 2026. Habló de tormentas masivas, terremotos en regiones no acostumbradas a ellos y lo que ominosamente llamó un fuego del cielo. En su opinión, estos eventos no serían desastres aleatorios, sino señales y advertencias de que la humanidad se había desviado peligrosamente del equilibrio. Ya sea que uno acepte interpretaciones espirituales o prefiera explicaciones científicas, la tendencia en sí es innegable. Ya estamos presenciando huracanes que rompen récords, incendios forestales sin precedentes y patrones climáticos extremos que superan lo que antes se consideraba normal. Los vórtices polares ahora traen frío ártico profundo a las regiones del sur, mientras que las olas de calor llevan la infraestructura al límite. Los patrones que describió Baba Vanga ya no son predicciones abstractas, se están formando en tiempo real, reforzando la noción de que 2026 podría no ser el comienzo de estas crisis, sino el momento en que convergen. En la visión de Baba Vanga, la inestabilidad económica, la fragmentación política y la agitación ambiental eran hilos interconectados del mismo desmoronamiento. Advirtió que cuando los sistemas construidos sobre el desequilibrio finalmente colapsan, las consecuencias se extienden, afectando todos los aspectos de la vida diaria. Si sus palabras tienen alguna verdad, entonces la crisis económica de 2026 no solo alteraría los mercados y las divisas, obligaría a las sociedades a cuestionar la verdadera resiliencia de sus cimientos. Baba Vanga nunca habló de Estados Unidos de forma aislada. En sus visiones, los eventos globales influyeron directamente en el destino de Estados Unidos, y 2026 fue el año en que estas presiones globales convergerían. Advirtió que Europa, considerada durante mucho tiempo el socio más cercano de Estados Unidos, entraría en un periodo de profunda inestabilidad. Según ella, la Unión Europea comenzaría a fracturarse bajo la presión económica, la división política y el nacionalismo creciente, obligando a los Estados miembros a priorizar la supervivencia sobre la unidad. Observando Europa hoy, la advertencia se siente menos abstracta. La desaceleración económica, la inseguridad energética, las protestas en las principales ciudades y la agitación política en países como Francia y Alemania ya están poniendo a prueba la cohesión de la UE. Cualquier colapso significativo allí inevitablemente resonaría a través del comercio, la diplomacia y la influencia global de Estados Unidos. En Asia, Baba Vanga predijo un cambio dramático en las dinámicas de poder que presentaría a Estados Unidos elecciones difíciles.
Habló de China volviéndose cada vez más asertiva, empujando los límites de maneras que desafiarían la voluntad y la capacidad de Estados Unidos para responder. Simultáneamente, describió a Japón abandonando su moderación de larga data y rearmándose en respuesta a amenazas crecientes, mientras que India ascendería constantemente como una fuerza global importante, ya no contenta con permanecer al margen. Estos cambios combinados remodelarían el equilibrio de poder regional, haciendo mucho más difícil para Estados Unidos mantener su papel como la autoridad dominante del mundo. Lo que hace que esta predicción sea inquietante es cuán estrechamente refleja los desarrollos actuales. A medida que las alianzas cambian, los presupuestos militares se expanden y las suposiciones de larga data sobre el liderazgo global comienzan a erosionarse. Sus advertencias sobre el Medio Oriente fueron aún más ominosas. Baba Vanga describió 2026 como un año en el que los conflictos existentes se intensificarían en lugar de resolverse, alimentados por tensiones religiosas, guerras subsidiarias y rivalidades no resueltas. Habló de un momento en que el riesgo de que se utilizaran armas nucleares se sentiría no teórico, sino aterradoramente real. En sus visiones, múltiples naciones y actores no estatales se enredarían en una peligrosa red de escalada, donde un solo error de cálculo podría desencadenar una guerra mucho más amplia. En este punto, es crucial considerar lo que realmente implica creer en las profecías de Baba Vanga. ¿Implica que el futuro está predeterminado, que nuestras acciones no pueden alterar lo que está por venir? Según la propia Baba Vanga, la respuesta fue no. Ella enfatizó consistentemente que sus visiones representaban futuros posibles, no resultados inmutables. En su opinión, las elecciones humanas tenían significado, la conciencia colectiva importaba y la dirección que tomara la humanidad podía mitigar o exacerbar lo que estaba por venir. Sus advertencias sobre 2026 estaban destinadas no a inspirar miedo, sino a servir como señales, ilustrando posibles consecuencias si la trayectoria actual continuaba sin control. Considerando cuántas de sus predicciones ahora parecen alinearse con la realidad, el improbable ascenso y potencial regreso de Trump al poder, la profundización de las divisiones sociales, la inestabilidad económica y la escalada de las tensiones globales, surge una pregunta incómoda: si tantas de sus advertencias parecen estar desarrollándose, ¿no tiene sentido tomarlas de más en serio también? Y si las tomamos en serio, la preparación pasa del pánico a la responsabilidad. Baba Vanga habló frecuentemente sobre la importancia de la comunidad durante tiempos de agitación. Creía que cuando los grandes sistemas fallan, las personas sobreviven confiando unas en otras, en lugar de en instituciones distantes. Vecinos ayudando a vecinos, familias compartiendo recursos y comunidades reconstruyendo la confianza eran temas centrales en su guía. También enfatizó la preparación interior, cultivando claridad, resiliencia y control emocional, ya que el miedo, advirtió, sería tan destructivo como cualquier crisis externa. Aquellos que permanecieron tranquilos y adaptables, afirmó, navegarían los próximos cambios mucho más efectivamente que aquellos impulsados por la ira o el pánico. Desde un punto de vista práctico, sus profecías apuntan a formas de preparación simples y sensatas. La resiliencia económica es crucial cuando los sistemas financieros se sienten cada vez más frágiles. Poseer suministros básicos, habilidades prácticas que no dependan únicamente de la tecnología y fuertes conexiones sociales pueden marcar una diferencia significativa durante los periodos de interrupción. Comprender cómo comunicarse cuando los sistemas fallan, cómo adaptarse cuando las cadenas de suministro se rompen y cómo mantenerse firme en medio de la incertidumbre no son medidas extremas, son de sentido común en un mundo que ya ha demostrado cuán rápidamente puede desaparecer la estabilidad. Sin embargo, quizás el aspecto más pasado por alto de la visión de Baba Vanga es lo que ocurre después de la crisis. Creía que la agitación de 2026 no sería un punto final, sino una transición dolorosa. Según ella, la humanidad eventualmente emergería en un nuevo paradigma social, construido con mayor conciencia, justicia y conexión que antes. La destrucción de los viejos sistemas, afirmó, crearía espacio para algo mejor, pero solo si la gente aprendiera del colapso en lugar de repetir los mismos errores. A medida que nos acercamos a 2026, la convergencia de sus predicciones con eventos del mundo real es cada vez más difícil de ignorar. La continua relevancia política de Trump a pesar de la oposición implacable, la tensión económica sentida por la gente común, la creciente desconfianza hacia las instituciones, los eventos climáticos récord y la escalada de las tensiones geopolíticas, todo ello hace eco de lo que describió hace décadas. Ya sea que uno crea que Baba Vanga poseía una visión profética genuina o atribuya su precisión a la coincidencia, los patrones que resaltó están innegablemente presentes.
Las predicciones de convulsiones y peligros políticos no se limitan a una sola región, lo que indica la visión de Vanga de tensión global. Habló de que Putin estaba en peligro y de juicios en Europa, previendo convulsiones políticas resultantes de la guerra entre Rusia y Ucrania. Baba Vanga predijo el asesinato del presidente ruso Vladimir Putin. Esta predicción adquiere una importancia particular tras un trágico evento reciente en Moscú que ha conmocionado al mundo. El reciente atentado en Moscú, que se cobró la vida de 133 personas y dejó a muchas más heridas, ha enviado ondas de choque a través de Rusia y más allá. El presidente Putin se dirigió a la nación, reconociendo la gravedad del atentado y prometiendo perseguir a los responsables de su organización. El atentado, ocurrido en el Crocus City Hall durante un concierto de rock, marcó uno de los incidentes más mortíferos en Moscú en más de 2 décadas. La tragedia ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad y el terrorismo en la región, lo que ha llevado a una mayor vigilancia y medidas de seguridad. Si bien las autoridades han detenido a sospechosos vinculados al atentado, incluidos individuos con supuestos vínculos con grupos extremistas, persisten las preguntas sobre los motivos y los orígenes de los asaltantes. Han surgido especulaciones y teorías de conspiración, y algunos sugieren posibles vínculos con tensiones y conflictos geopolíticos más amplios. En este contexto, la predicción de Baba Vanga sobre un aumento de los atentados en Europa cobra mayor importancia. Su mención de un gran país que realiza pruebas o ataques con armas biológicas añade otra capa de complejidad a las discusiones en curso sobre la seguridad global. Baba Vanga advirtió sobre un aumento de las actividades en Europa y sugirió la posibilidad de que un país importante participara en pruebas de armas biológicas o lanzara ataques. Actualmente, el conflicto entre Israel y Hamás y la invasión rusa de Ucrania siguen siendo problemas prominentes porque el equilibrio del poder internacional ha cambiado. ¿Está China aumentando su poder como muchos creen, o Rusia está disminuyendo rápidamente? El desarrollo de China podría no compensar la disminución de Rusia, debilitando así gradualmente el equilibrio de poder con Occidente. Más países democráticos, como los de Europa del Este y la India, están aumentando su poder. La OTAN se está expandiendo gradualmente hacia el este, y también se está formando un patrón de cerco a China. Muchas disputas territoriales entre Rusia y China están desenterrándose de la historia. El dominio de Rusia sobre Tatar, Chechenia y muchos otros estados étnicos en el suroeste, y el dominio de China sobre Turquestán Oriental, Tíbet, Mongolia del Sur y Hong Kong, son cada vez menos reconocidos a nivel mundial. Las secuelas del atentado de Moscú podrían exacerbar los desafíos económicos existentes, lo que llevaría a una mayor incertidumbre y volatilidad. Los importantes avances tecnológicos que advirtió harían añicos nuestra comprensión de la realidad misma. Sin embargo, con este poder viene un peligro sin precedentes. Ella predijo un avance importante en la computación cuántica, anunciando un avance tecnológico revolucionario que perturbaría sectores desde las finanzas y la atención médica hasta la ciberseguridad, todo gracias a las asombrosas capacidades de las computadoras cuánticas. El rápido progreso de la tecnología está remodelando la civilización de maneras imprevistas, tanto emocionantes como alarmantes, formas que apenas comenzamos a comprender. La tecnología parece estar a punto de recrear a los seres humanos en algo nuevo, alterado, biónico, computarizado, robótico, sobrehumano. Internet, una vasta red, ha descendido y envuelto casi todos los elementos de la civilización. El teléfono inteligente, el reloj inteligente y el hogar inteligente están evolucionando hacia un mundo inteligente. Algunas personas que monitorean de cerca los desarrollos de la inteligencia artificial se centran exclusivamente en las posibles crisis que el mundo futuro puede enfrentar. Es importante recordar que no solo la IA, sino cualquier desarrollo, puede ser tanto un veneno como una cura. Derrida propuso una lectura crítica basada en el antiguo término griego, parmakon, ilustrando que incluso demasiada agua puede ser venenosa y provocar la muerte. En esencia, las crisis que traerá esta tecnología son intrínsecas al concepto de desarrollo en sí mismo, de lo contrario, no serían concebibles. Por lo tanto, si uno sigue el progreso de las tecnologías de inteligencia artificial, es posible imaginar millones de resultados negativos, y uno probablemente tendría razón en algunos de ellos. Sin embargo, el optimismo y el pesimismo son a menudo cuestiones de temperamento. Debido a la naturaleza subjetiva de la situación, pueden surgir tanto crisis como oportunidades. Bueno y malo son juicios de valor humanos. Es difícil argumentar definitivamente por qué el mundo futuro será inequívocamente peor como resultado de estos desarrollos tecnológicos.
Incluso si uno sugiere que nos estamos convirtiendo en cyborgs, surge la pregunta, ¿según qué criterios es eso intrínsecamente negativo? En conclusión, el futuro se desarrollará como sea, ni inherentemente bueno ni malo, ya que la historia se construye continuamente momento a momento. Lo que existe hoy es muy probable que persista mañana de manera muy similar. En una nota más positiva, Baba Vanga profetizó avances sustanciales en la telepatía humana a través de medios científicos, lo que permitiría la comunicación a través del pensamiento. Esta innovación tiene el potencial de transformar la comunicación y forjar nuevas vías para las relaciones interpersonales. Predijo que los investigadores cultivarían con éxito órganos humanos en laboratorios, abriendo la puerta a avances médicos revolucionarios. Vanga también predijo el descubrimiento de una fuente de energía enigmática, ilimitada y limpia que podría revolucionar cómo se alimenta nuestro planeta. Con el auge de la tecnología, se cree que Baba Vanga predijo que quizás para fines de 2026, los bebés humanos podrían nacer en laboratorios, con su color de piel y carácter predeterminados, lo que significaría un control completo sobre el proceso de nacimiento. En cuanto a la tecnología reproductiva, Vanga reconoció que avances como la fertilización in vitro ya han permitido la concepción para algunas parejas. Sin embargo, la noción de que la reproducción humana se vuelva completamente artificial plantea numerosas cuestiones éticas, como la moralidad de crear vida humana en un laboratorio. Además, el impacto en la población general y las posibles consecuencias imprevistas de dicha tecnología siguen siendo inciertas. La completa artificialización de la reproducción humana podría tener repercusiones sociales significativas, lo que podría conducir a una menor diversidad genética y una mayor dependencia de la tecnología para la procreación. También podría plantear profundas cuestiones éticas con respecto a la creación y propiedad de la vida, así como el papel del gobierno y la sociedad en la regulación y el control de dicha tecnología. El desarrollo de tecnologías reproductivas artificiales es un área de investigación activa, con avances significativos ya logrados. Por ejemplo, los científicos han cultivado con éxito embriones de ratón en úteros artificiales, y embriones humanos han sido cultivados in vitro. Si bien persisten numerosos desafíos técnicos y éticos, estos avances sugieren que el desarrollo de la reproducción humana completamente artificial no está fuera del ámbito de la posibilidad. El desarrollo de partes del cuerpo y prótesis artificiales también es un área de investigación activa, con un progreso considerable ya logrado. Por ejemplo, los científicos han desarrollado brazos protésicos controlados por el cerebro, y algunos órganos artificiales, como los corazones, ya están en uso. Si bien la creación de cuerpos y órganos completamente artificiales sigue siendo una perspectiva distante, estos avances indican que el potencial de dicha tecnología no está fuera de discusión. Mucho antes de que la inteligencia artificial se convirtiera en una palabra de moda, Baba Vanga supuestamente advirtió sobre un tiempo en que las máquinas pensarían como humanos pero sin alma. En sus visiones, describió intrincados dispositivos inteligentes que se parecían inquietantemente a los teléfonos inteligentes actuales, asistentes digitales y redes globales impulsadas por IA. Habló de voces en el aire guiando las acciones de las personas y pantallas parlantes, refiriéndose a ellas como milagrosas y peligrosas. Pero no termina ahí. Predijo una nueva era de moneda digital, una que no solo cambiaría cómo compramos y vendemos, sino cómo se controlan las naciones. Su predicción de una moneda de luz sin metal que gobierna desde las sombras ha sido interpretada por muchos como una referencia directa a las criptomonedas y al creciente impulso hacia la banca digital centralizada. Más inquietantemente, Baba Vanga emitió advertencias sombrías sobre la intersección de la IA y la ingeniería genética. Habló de un tiempo en que el hombre jugaría a ser creador, fusionando carne y código, y algo más despertaría. Sus palabras apuntaron hacia un futuro donde la tecnología no solo ayudaría a la humanidad, sino que la remodelaría, amenazando por completo la esencia misma de lo que significa ser humano. Según interpretaciones recién descubiertas, incluso señaló finales de julio de 2025 como un punto de inflexión, un momento en que la convergencia de IA, vigilancia de datos y bioingeniería alcanzaría una masa crítica. Sería un punto de no retorno. Y luego viene una de sus declaraciones más escalofriantes: prepárense. El momento casi ha llegado. La tormenta se acerca. Para finales de julio, el cielo se oscurecerá y el mundo temblará.